Bienvenidos a esta segunda jornada del Premio y el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo. Para seguir todos los detalles de este festival, los invitamos a estar muy atentos también al sitio web festivalgabo.com y a seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Festival Gabo. También a participar, ustedes televidentes y quienes están aquí con nosotros, a participar de esta conversación que tendremos durante la tarde en el hashtag #Festival Gabo. Recuerden también, muy importante, descargar la aplicación móvil Premio Gabriel García Márquez para Android y iPhone. Hoy, esta tarde, aquí en Medellín, el Festival Gabo recuerda a Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, cuando se cumplen 30 años de su asesinato. Ya están con nosotros Germán Rey y Ana María Busquets de Cano para ofrecer este sentido homenaje. También saludamos al director del Espectador, Fidel Cano Correa, que se encuentra con nosotros. Bienvenidos. Muy bien, buenas tardes. Estoy muy complacido de estar con doña Ana María Busquets de Cano y hemos dividido esta media hora de reunión con ustedes en 3 partes. En la primera vamos a ver un video que hay sobre don Guillermo Cano. En la segunda parte me han pedido hacer un breve resumen, que será muy breve, del informe que acabo de presentar a nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado, a fines del año pasado, sobre la violencia contra periodistas en Colombia en el periodo comprendido entre 1977 y el 2015. Y en el tercer punto nos hemos puesto de acuerdo con doña Ana María que sería muy interesante recordar el pensamiento, las reflexiones que Guillermo Cano hizo sobre el tema de la paz. Van a observar ustedes que son reflexiones para el día de hoy y sobre todo para el día de mañana. Están supremamente vivas y muy interesantes para la situación que está viviendo Colombia en estos años. Les invito a que podamos ver entonces primero el video que tenemos sobre don Guillermo. Partimos del Parque de los Periodistas, dejamos a un lado la vieja sede del Espectador y avanzamos por la avenida Jiménez en una insólita manifestación de periodistas. Íbamos en silencio, con trajes oscuros y pañuelos blancos para despedir a Guillermo Cano. Cuando lo recuerdo, no logro precisar nuestro sentimiento dominante. ¿Era protesta o era denuncia? ¿O era vergüenza? ¿O era rabia? ¿O era el orgullo de ser periodistas como Guillermo Cano? La muchedumbre se hacía más densa. Algunos se unían a la marcha, otros se quedaban en las aceras silenciosos. ¿Sentían acaso a Guillermo Cano como parte de sus vidas? Como parte no solo de sus vidas, sino de la esencia del periodismo colombiano, se había ido una de las voces más claras y contundentes, una voz que comunicaba lo que muchos quieren ocultar. Se había ido aquel precursor de todas las voces responsables, valientes, voces sin ataduras, independientes, voces que vigilan, que fiscalizan los poderes, voces en defensa de los derechos humanos. Y sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinados vilmente.
¿Eso afecta de alguna forma la libertad de prensa en Colombia? Pues claro, desde luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Cuando salía del periódico fue asesinado don Guillermo Cano. Ese día, las amenazas de los narcotraficantes se convirtieron en brutal y funesta realidad. Ofuscado por la conmoción, fue el mismo instintivo de siempre: llamar por teléfono a Guillermo Cano para que me contara la noticia completa y para compartir con él la rabia y el dolor de su muerte. Don Guillermo fue un periodista de vocación, vertical en su comportamiento, destacado y líder en su profesión. Lograba seducir a un país entero con un discurso de palabras concisas y puntuales, despertando opiniones cargadas de esa verdad que él era capaz de revelar y que en muchas ocasiones se encontraba camuflada detrás de engañosas realidades. Esas fueron las batallas de don Guillermo Cano, batallas por la libertad, porque creía que ella debía ser la respiración misma no solo de su periódico, sino de la vida en Colombia. Convirtió al Espectador en un bastión de libertad. La libreta de apuntes de don Guillermo Cano, su columna dominical firmada, es testimonio de la vida de un periodista que, a pesar de todas las circunstancias terribles que vivía su país, pudo dejar en ella un documento histórico revelador para las generaciones que venían sobre la segunda mitad del siglo XX. Se va haciendo costumbre en el país reaccionar violentamente a mano armada contra las informaciones y comentarios periodísticos e individualmente contra los autores de estos. Ni en las más aberrantes épocas de censura de prensa o de retaliación política se acudió al crimen para callar a la prensa en una de sus más nobles y altas funciones democráticas. Han pasado casi 30 años desde su asesinato y los periodistas continúan viviendo los mismos conflictos en Colombia y a lo largo y ancho del planeta. Guillermo Cano ya no le pertenece a su familia, ni siquiera al periodismo colombiano. Guillermo Cano ya es una propiedad universal, que seguirá presente en el alma de los periodistas en formación, que por medio de la cátedra Guillermo Cano Izaza se han acercado más a su vida, a su alma de periodista y al momento histórico en que lideró una férrea defensa de la verdad, la independencia y el respeto. El 17 de diciembre de 1996, sus descendientes crean una fundación sin ánimo de lucro que lleva su nombre, con el objeto de trabajar en la defensa y promoción de la libertad de prensa en el mundo. Y del encuentro entre la Fundación y la UNESCO nace el Premio Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO Guillermo Cano. Un premio que ha recaído en voces que son ejemplo e inspiración. Voces que, como en un grito, nos dicen que el periodismo no está en crisis. Voces que son referente de un oficio noble y esencial para nuestras sociedades.
A final del año pasado, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que como saben ustedes es una entidad del Estado colombiano, entregó su informe que se llama La palabra y el silencio, la violencia contra periodistas en Colombia, 1977-2015. Se trataba de hacer un informe sobre qué había pasado, quiénes habían sido los perpetradores de la muerte de los periodistas, cuáles eran las condiciones y el contexto en que los periodistas, particularmente periodistas de regiones, vivieron durante estos años, etcétera. Y solamente quisiera hacerles un breve resumen de ese informe que todos ustedes pueden conseguir porque es de circulación no comercial y que está en la página web, pueden bajarlo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo primero que hicimos fue tratar de documentar cuántos asesinatos de periodistas habían ocurrido en este periodo, un periodo un poco menor de 40 años, y encontramos que en este periodo fueron asesinados por razón del oficio 152 periodistas colombianos. De esos 152 periodistas colombianos, o las muertes de esos 152 periodistas colombianos, en su mayor porcentaje ocurrieron entre 1986 y el 2006. En esos 20 años, cerca del 70% de los periodistas colombianos asesinados fueron muertos. La muerte o el asesinato de don Guillermo Cano, como saben ustedes, ocurrió el 17 de diciembre de 1986 y es precisamente desde este año cuando se acentúa la violencia contra los periodistas. Ahora quiero hacer la observación de que la violencia contra periodistas no solamente está representada en los asesinatos cometidos, sino también en otros gestos violentos, como por ejemplo secuestro, exilio, bloqueo del oficio periodístico, chantajes, etc. Bien, el segundo punto que deseo resaltar es que el mayor número de muertes se dan en las regiones y estamos precisamente en una de las regiones, en Antioquia, que aparece entre las 5 regiones que tuvieron más periodistas asesinados en este periodo. Al ser periodistas de regiones, obviamente hay casos muy importantes como han sido los 152 casos de periodistas de medios nacionales. Estos casos regionales son expresión fundamentalmente o han estado ubicados en pequeños periódicos regionales y en emisoras de radio de las regiones. En esta semana pasada, la revista Semana hizo una visualización de 3 asuntos. Yo les pediría que por favor vayan a la página web de la revista Semana y observarán 3 visualizaciones. La primera, los asesinatos por año desde 1986 hasta el 2015. Si me preguntan por qué tomaron la fecha de 1977 como fecha inicial, es porque la primera denuncia penal sobre un asesinato de periodistas fue hecho por el asesinato de un periodista en Cúcuta que fue muerto en el Puente Calderón y en que estuvieron involucrados 2 policías
que fueron llevados a Consejo de Guerra y después, muy rápidamente, fueron soltados. Bien, el segundo gráfico que pueden observar ustedes es un gráfico muy dramático porque muestra quiénes fueron los perpetradores de estos asesinatos de periodistas y aparecen, por supuesto, narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales, guerrillas, las diversas guerrillas, pero fundamentalmente guerrilla de la FARC y guerrilla del ELN, algunas autoridades locales, unas redes de políticos corruptos que han tenido un papel muy importante que ya mostraré. Bien, nosotros nos hicimos la pregunta de ¿existía una intención explícita de estos autores intelectuales y autores materiales de focalizar en periodistas, es decir, en asesinar periodistas en regiones, y después de analizar los diversos sucesos, cada uno de los 152 casos, hemos llegado a la conclusión de que había proyectos intencionales por parte de los autores intelectuales y autores materiales que buscaban atentar contra el periodista, buscaban atentar contra los medios de comunicación en que trabajaban estos periodistas y buscaban atentar directamente contra la libertad de expresión. Bien, pero no son estas las noticias más graves que tengo. Cuando hicimos el análisis de los perpetradores de estos asesinatos, encontramos que cerca del 48%, atención, del 48%, ya casi cerca al 50% de estos asesinatos han quedado en la impunidad. Es decir, los delitos, los crímenes han prescrito, con excepción de aquellos delitos que han sido considerados delitos de lesa humanidad. De los 152 casos, solamente 4, y hasta hace 15 días otro más, 5 podríamos decir. De 152 tenemos 5 casos de periodistas colombianos asesinados en los cuales ha sido posible reconstruir la cadena que va desde los autores intelectuales hasta los autores materiales. Incluso en el penúltimo de los casos, porque el último de los casos ha sido el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el asesinato de Jaime Garzón, pero el penúltimo caso, que fue el pronunciamiento del Tribunal Superior de Manizales sobre el caso del periodista subdirector de La Patria de Manizales, Orlando Sierra, entre el momento de su asesinato y este pronunciamiento pasaron 13 años. Y en esos 13 años asesinaron también a 9 personas que estaban involucrados o presentes en el contexto del delito. Bien, o sea que el gran tema de estos casos ha sido la terrible, la tenebrosa impunidad que no solamente sabemos en Colombia es referida a los periodistas, sino a muchas de las víctimas del conflicto interno colombiano. Bien, y en el informe se dice, en el último capítulo, es un capítulo relativamente esperanzador, donde se muestra cómo Colombia también ha tenido resistencia, iniciativas, fundaciones, organizaciones que han buscado la formación, la protección de periodistas que sufren presiones en las regiones. Uno de los hechos más notables son hechos colectivos de violencia contra periodistas y medios, de los cuales cito el exilio de un grupo muy grande de periodistas de Arauca. 2. Los asesinatos de los periodistas de La Voz de la Selva
de la emisora La Voz de la Selva de Caquetá. 3. Los atentados contra emisoras de los indígenas Nasa en el Cauca. Con ellos hay un caso que es proverbial y fundamental, que es el caso del Espectador, donde además del asesinato de su director, fueron asesinados, como sabemos, otras personas que pertenecían a la comunidad del periódico. Aquí finalizo. Bien, entonces nos sentamos en estos días con doña Ana María y yo empecé a dialogar con ella acerca de qué podríamos resaltar de la vida y de la obra de don Guillermo en esta conmemoración que se hace aquí en Medellín, que se hace bajo la convocatoria de la Fundación Gabriel García Márquez de Periodismo. Y ella me dijo, yo quisiera que habláramos y comentáramos sobre el pensamiento, las ideas, las reflexiones, la escritura de Guillermo Cano sobre la paz. Bien, entonces ahora le cedo la palabra a doña Ana María para que haga esas reflexiones sobre este tema y quizás después podemos complementar con alguna otra pregunta para esta conversación. Muchas gracias. Siento una gran emoción de estar aquí porque veo mucha gente joven, mucha gente que a pesar de conocer lo que le pasa a un periodista serio y responsable, tiene el coraje de seguir en la profesión. Y eso me da una alegría también de pensar que hay mucha gente que va a seguir la tarea de Guillermo y que seguramente lo hará con todo el entusiasmo con que él lo hacía. Si vamos a hablar de Guillermo, siempre, o lo que más se conoce, son los últimos tiempos de él, su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, me parece que hay muchas otras luchas que tuvo y que son trascendentales y que son maravillosas para el país. Guillermo se inició muy joven en el periodismo y fue director del Espectador desde muy joven, y su primera lucha fue para conservar la libertad de expresión. En ese momento había censura y era una censura fuerte, y yo sé que en el Espectador se inventaban toda clase de métodos para decir lo que directamente no podían, pero que se hacía entre líneas. Guillermo también luego aumentó, no, digo yo más bien que desde siempre fue un luchador por los derechos humanos. Lo consta su última libreta de apuntes, cuando transcribe la carta de una niña que le pide a Guillermo que por favor le ayude a conseguir alguna noticia de su papá que lo habían secuestrado. Y ella le ruega y Guillermo le dice en esa libreta de apuntes que para él no habrá una Navidad alegre, sino será una Navidad triste pensando en ese hogar destruido. Eso salió, no me acuerdo bien si fue la víspera de su muerte o el domingo siguiente, o sea que en todo momento él demostró sus sentimientos, su gran sensibilidad hacia el dolor del género humano, y en todos sus escritos se nota y se puede repasar y leerlo. Pero cuando me dijeron que quería hablar, pues yo pienso que en este momento uno tiene que tener todas las bases para poder estar reconfortado, saber qué quiere y sobre todo pensar más que nada en lo que necesita este país, en lo que requiere, en la necesidad de reencontrarnos todos, de darnos la mano y de pensar más en Colombia que en ninguna otra cosa. ¿Les sigo contando cosas?
Entre las muchas cosas que Guillermo escribió y precisamente sobre la paz, quería leerles un par de cositas, a ver ustedes qué opinan. Esta es de noviembre de 1982 y yo creo que es igualmente válida para los momentos que estamos viviendo. Dice así: a nosotros nos repugna la paz de los sepulcros, la paz que se impone sobre la muerte violenta, sobre la coacción y el secuestro, sobre la violación de los derechos humanos, cométala quien la cometa. Y por eso queremos que se ensaye la paz. Si fracasa en el ensayo, nada se ha perdido, porque si a la generosidad y a la mano tendida se responde con la soberbia y la agresión, sencillamente volveríamos a donde estamos y a donde estábamos. Esta es muy cortica, pero creo que es bastante conocida, yo creo que ustedes la recuerdan. Dice: necesitamos la paz para vivir civilizadamente y dejar de morir a destiempo como salvajes. Esta otra también parece como si hubiera adivinado lo que estamos viviendo ahora. Dice: Colombia está en un momento estelar, que acaso no se repita, donde se ha levantado una frontera todavía débil entre la violencia y la paz. Solidificar esa frontera es una grande y noble tarea nacional. Yo creo que con esas ya, porque puedo seguir aquí hasta mañana, pero no creo que tengan tiempo. Sí, yo le preguntaba ahorita de dónde había tomado las frases, porque yo tenía otra fuente, que es el libro de Tinta Indeleble, y ahí ya también aparecen otras reflexiones de Guillermo Cano. Una que es muy actual. La voy a leer y despido. Nos inquieta que la erupción de las quejas y protestas ocurra precisamente en momentos en los que se adelanta la más importante acción de paz, encaminada a restablecer la tranquilidad y la coexistencia pacífica de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Que sea ahora, cuando se levanten casi simultáneamente los cohetes de lanzamiento de explosivos, torpedos de guerra contra la paz. Lo que no se quiere es la paz, lo que quieren es la guerra. Esto lo escribió en 1980. Este es un acto pequeño, pero sentido y muy bien asistido, como dijo usted, por jóvenes, sobre todo que están presentes en esta sala. Yo creo que es un reconocimiento a la importancia de la memoria de un colombiano que vivió, sintió y amó a Colombia desde el periodismo. Ha sido muy honroso tenerla en esta tarde aquí en el Festival de ¿Será Periodismo. que puedo decir otra cosita? Claro, ya estamos despidiendo, pero sí, claro, con mucho Porque gusto. Guillermo, aparte de escribir todas esas cosas tan serias y tan importantes, también escribía cosas sencillas que le salían del corazón. Y entonces dijo: el amor es cosa demasiado seria para tragarlo entero, sin disfrutarlo, sin interrogarlo hasta la muerte y hasta más allá. Pero me equivoqué. Sin prolongarlo. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. El amor es cosa demasiado seria para tragarlo entero, sin disfrutarlo, sin prolongarlo hasta la muerte y hasta más allá. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.